Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, y voy a tratar de no hablar mucho al respecto de este tema para intentar estar a tiempo, pero para mí este es probablemente una de las cosas más importantes que debemos hacer y se trata de conocer y creer el amor de Dios. Ahora, hay una razón para esto y vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y yo he enseñado bastante al respecto en realidad. Alguien me preguntó cuánto tiempo te tomará enseñar sobre esto y era una conferencia sobre el amor de Dios. Y me hicieron esta pregunta y le dije 6 semanas. Y me dijo, wow, y empezó a reírse y me dijo, son muchos servicios. Y yo le dije, sí, y por cierto, son 2 servicios al día. Así que la verdad es que he escrito un libro al respecto un par de veces. No hemos lanzado físicamente este libro todavía, tenemos un devocional, pero la verdad es que continuamos viendo más sobre ese tema. Si tú no solamente que conozcas el amor de Dios, porque hay multitudes que conocen sobre el amor de Dios, pero si no crees al respecto, no puedes vivir lo mejor de Dios para ti. Y la mayoría de la gente solamente saben esto. Ahora, Juan 3:16 es un ejemplo. La mayoría de la gente en el ámbito cristiano, déjame decirte que no cree en Juan 3:16. Y voy a probarlo. Ok, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Qué más dice? Así que sabemos ese versículo, ¿verdad? Lo sabemos. Pero mucha gente no cree eso. Ahora, es gracioso cómo funciona, pero ellos creen esto para darte salvación. Van a usar este versículo, lo usan para salvación, pero después de eso, después de haber sido salvo y ahora eres un hijo de Dios, y también incluso antes de eso, es como que la gente le quita el poder a este versículo. Ahora pensemos en nosotros. ¿Alguno de nosotros hicimos algo estúpido alguna vez? Muy bien. Así que en ese momento que hiciste algo estúpido y luego necesitabas la ayuda de Dios y te sentaste allí esperándola. Ahora, ¿alguno de aquí se ha condenado con esas actitudes? ¿Verdad? Lo hicimos. Ahora, esa condenación empieza a robarte la habilidad de recibir la ayuda de Dios. No que Dios no quiso hacerlo. Ahora, hay gente que cuando hace algo estúpido, cree que Dios no va a ayudarlos a causa de que están en condenación. Si eso es verdad, no crees Juan 3:16. Porque lo que Juan 3:16 dice es que había un mundo que estaba consumido por el pecado, que estaban absolutamente separados de Dios. No había nada bueno en ellos. Y mientras estaban en pecado y mientras eran enemigos de Dios, Dios los amó tanto que estaba dispuesto a ayudarlos a pesar de su pecado. Y aún así la gente dice, bueno, Dios no te va a ayudar, estás en pecado. Bueno, no crees Juan 3:16 entonces. Porque tú recibes tu mayor ayuda cuando estás en tu peor momento. Recibes tu mayor ayuda. Ahora, yo recuerdo años atrás, yo solía decir, Dios te ama más de lo que odia tu pecado. Y la gente decía, no, eso no es verdad, no es verdad. Entonces Juan 3:16 no es verdad. Porque Juan 3:16 en esencia dice que Dios te ama más de lo que odia tu pecado. Que Él vio al mundo, así dice este pasaje, que Dios de tal manera amó al mundo. No estaba en justicia este mundo.
nadie estaba glorificando a Dios, no es que todos estaban haciendo lo correcto y entonces Dios envió a Jesús. Ese mundo estaba perdido en pecado, estaban eligiendo pecar y estaban dispuestos a hacerlo, estaban persiguiendo el pecado y en ese momento Dios le da el mayor regalo que ellos podrían haber imaginado nunca. Así que, ¿por qué tú siendo estúpido ahora en algunas decisiones, Dios no te ayudaría? Antes eras un pecador sirviendo a Satanás, ahora eres su hijo, no importa qué tan estúpido haya sido lo que has hecho, sigues siendo hijo. ¿De acuerdo? Pero te das cuenta, la gente simplemente no cree Juan 3:16. Recuerdo una vez estaba en Australia, no era mi reunión, era una reunión de uno de los ministerios más grandes del mundo, estaba ayudando allí. Y este hombre vino al frente para recibir salvación después de la prédica de este ministro, así que él vino adelante. Y estos hombres que van a imponer y ministrarle a este hombre salvación, la verdad que lo trataron muy mal. Este hombre era un campeón nacional de peso pesado de kickboxing. Él practicaba Goju Karate y tiene un símbolo que es un puño, así como este. Es el símbolo de Goju. Así que él estaba vistiendo un collar en su cuello con este símbolo. Este hombre viene entonces para ser salvo. Y cuando oraron por él, bueno, oraron, estaban listos para ministrarlo. Y el ministro lo ve esto en el cuello y le dije, ¿qué es ese collar que tienes ahí? Él le dijo, bueno, soy un hombre que practica karate y esto viene de mi instructor, me lo dio a mí cuando era joven. Y este hombre le dijo, no puedes ser salvo a menos que te quites eso. Y porque ese hombre no creía Juan 3:16, que Dios iba a ayudar al mundo aun cuando este mundo no había hecho nada para merecer ayuda. Ahora, yo casi de verdad peleo con estas personas después de que todo esto pasó. Y luego este hombre se fue. Y si este hombre es un bebé cristiano, y tú le dices que tiene que dejar algo que ha sido parte de él para que Jesús lo encuentre, no va a entender por qué está sucediendo. Es una transición difícil. Así que él se fue simplemente. Y no se quitó este collar. Así que confrontamos a estos hombres que le dijeron esto y le dijimos tenemos que hablar al respecto. Y había uno de ahí que era un pastor y decía, yo tengo 20 años en el ministerio y te puedo decir que no hay nada malo en lo que hicimos. Así que estaban sentados ahí y dijo algo que me molestó. Dijo, todos los que hacen artes marciales alaban al diablo. Y yo estaba a punto de decirle, déjame. Y bueno, había un hombre que estaba conmigo y me dijo, bueno, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, gloria a Dios. No era muy santo en ese entonces. Así que terminamos de ministrar a este hombre y la verdad que creo que pudimos ayudarlo. Pero la gente, por mucho tiempo, no cree esto. Ahora, piensa, Juan 3:16 es un versículo que la gente se lo escribe aquí en la cara muchas veces, pero cuando llegas a lo práctico de esto, a lo práctico de este versículo, lo que significa realmente, ellos pueden saber al respecto, saber del amor de Dios, pero no creerlo. Y hay una diferencia. Juan hace la diferencia aquí, que hay una diferencia entre creer y conocer el amor de Dios, que no puedes simplemente saber, conocer el amor de Dios. Tienes que llegar al lugar donde crees el amor de Dios. Ahora, mi viaje en esto empezó hace tiempo atrás. Mi tía, ella había muerto y ella era la hermana de mi abuela. Así que estuvimos hablando de salvación. Ella y yo conversábamos cuando yo había sido salvo alrededor de los 90.
Y el Señor me dijo una vez, tu tía ha muerto. El Señor me dijo, ¿cuánto tú crees mi palabra? Y yo le dijo, Señor, yo creo lo que tú dices. Entonces, si te pido que resucites a tu tía abuela de la muerte, ¿lo harías? Y le dije, sí, Señor, lo haría, estoy dispuesto. Y él me dijo, ok, ¿y tú crees que yo lo haría? Yo le dije, sí, porque tú crees que yo lo haría, así que yo sé que tú puedes hacerlo. Y me dijo, muy bien, ¿qué tal si vamos un paso más adelante? ¿Tú crees que ella podía revivir después de estar cremada? Y yo le dije, wow, eso es una gran pregunta. Y entonces le dije, pero tú eres Dios. Y yo creo que tú puedes, que lo harías si tú pudiste hacer vivir a huesos secos, así que no hay nada que no puedas hacer. En última instancia, al final de los tiempos, la gente que resucitó en Cristo va a tener que vivir. Su cuerpo son polvo ahora, ¿verdad? Pero va a tener que suceder, así que te creo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y si tú quieres hacerlo, yo lo haría, Señor. Eso sería grandioso, en verdad. De verdad sería una buena forma de empezar el ministerio, porque yo estaba a punto de empezar un ministerio. Así que me dijo, ¿tú crees que yo pueda hacerlo? Yo le dije, sí, señor, yo creo que tú lo harías. ¿Y tú crees que lo haría por ella? Yo le dije, sí, señor, lo creo. Y me dijo, y quiero saber por qué no crees las cosas simples para ti. ¿Por qué es que cuando crees en sanidad, empiezas a ver a todo lo que has hecho mal y crees que yo no podría hacer eso por ti? ¿Tú crees que puedo resucitar a alguien de los muertos y lo haría incluso si estuviese cremada, pero no recibes las cosas simples de mí? ¿Por qué? Y yo me senté y estaba pasando un tiempo duro al respecto y tuve que ser honesto. Dije, porque yo sé lo que he hecho. Sé lo que hice cuando fui creado, sé lo que he hecho. Desde que fui joven, sé todas las cosas que hice. Sé las elecciones que hice, sé lo que solía utilizar, sé todo lo que hice. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Yo sé que tú vas a cumplir tu palabra porque tú eres Dios, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que ver con tu integridad, tu honor, porque yo entiendo el pacto. Y cuando llegué a la raíz de esto, llegué a la conclusión de que no me amaba a mí, que podía amar a todos los demás menos a mí. Y tengo que ser valiente contigo y contarte acerca de cómo Dios te ama, porque tú puedes salir de aquí y puedes estar incluso en un lugar donde están todas las prostitutas y llamar a alguien para matarlas a todos y después fumar algo y yo puedo pararme delante de ti y decirte, Dios te ama, Él quiere liberarte. Yo creo eso, que tú puedes haber cometido este crimen tan terrible, que puedas haber hecho algo tan terrorífico. Y puedo verte y puedo decirte que Dios te ama y está dispuesto a salvarte, que está dispuesto a cambiar tu vida. Y lo creo con todo mi ser. Pero cuando se trata de mí a las 2 de la mañana, no creo ese amor por mí. Así que de esa manera estoy siempre limitando a Dios. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 3. Esta es otra de las oraciones que yo hago por ustedes cada día. Y dice aquí en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, no está hablando aquí de salvación. Está hablando de que entiendas el poder al que tienes acceso. Cristo significa el ungido y su unción. O sea, está hablando aquí acerca de la unción de Jesús. No puede ser salvación y sabemos esto porque este libro está escrito a gente que ya es salva. Así que está hablando de que tú creas que hay poder en tu interior. De que tú crees que hay una unción y un poder en tu interior. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, nota esto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura y de conocer el amor de Cristo. Ahora, esto es intimidad, que excede a todo conocimiento. Ahora, ¿por qué es todo esto? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, aquí está el asunto. Hasta que creas el amor de Dios, a menos que creas el amor de Dios, no vas a ser lleno con toda la plenitud de Dios. Y no va a pasar así, no porque Dios lo esté reteniendo, sino que tú mismo estás apartándote de esto, porque no entiendes cuánto Él te ama. Siempre va a haber un filtro por el cual vas a tratar muchas veces de evitar a Dios y no vas a recibir de Él. Ahora, ellos no entienden, la gente no entiende que pueden limitar a Dios. Hay escrituras que hablan acerca de esto, que limitamos al Santo de Israel. Jesús dijo de Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué significa eso? Significa que Dios quería hacer algo por ellos, pero ellos lo limitaron. Ellos lo rechazaron, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa que porque es la voluntad de Dios tiene que pasar. Ahora, la voluntad final de Dios va a suceder, eso es cierto. En algún momento va a suceder, pero alrededor de ti, para que la voluntad de Dios funcione, tienes que someterte a escuchar de Dios y utilizar su autoridad. ¿Ok? Pero limitamos a Dios. Limitamos a Dios, le decimos, ya sea por nuestras acciones o pensamientos, ¿por qué me ayudarías? Y a veces recitamos frases que creemos que son escrituras. Por ejemplo, metiste la pata, ahora tú tienes que vivir con las consecuencias. Y eso es contrario a la palabra, porque de hecho el Salmo 107 dice, fueron afligidos los insensatos a causa de su camino de rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Y él les dijo, metiste la pata, vive con las consecuencias. No, él dijo, los libró, de hecho, de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No se trata de que metiste la pata, vive con las consecuencias. Dice aquí mismo que tú te causas tus propios problemas, insensato. A causa del camino de tu rebelión y tus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó todo el alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Por qué? A causa de que caminamos como idiotas. No escuchamos. No haces lo que Él te dice. Tú mismo metiste la pata. Sí. Causaste tu propia aflicción. Lo hiciste a ti mismo. Pero le dices a Él, ¿me ayudarías? Y Él dice, sí, lo voy a hacer. Él dice, por supuesto que lo voy a hacer. Te voy a liberar, te voy a sanar, te voy a salvar. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que muchas veces nos quedamos atrapados en nuestra forma tonta de vivir y no creemos el amor de Dios de la forma en la que es en realidad. Y cuando Él nos muestra para liberarnos, decimos no. La gente dice, yo nunca le dije no a Dios. Bueno, te estás concentrando más en tus iniquidades, te estás concentrando más en el hecho de que no puedo hacer esto, no pude haberlo hecho, mira mis errores. Oh,
estás diciendo, no se trata de mí ni mi forma tonta de actuar, sino de Él y su bondad. No se trata de la historia de Kuroen, es la historia de Jesús. Así que voy a hablar no de mi historia, voy a hablar de la historia de Jesús y lo que Él ha hecho. Ahora, la razón por la que hablo de esto cuando estamos hablando acerca de escuchar de Dios es porque si no creemos el amor de Dios, vamos a limitar a Dios y no vamos a permitir que Él nos hable. Vamos a limitar qué tan abierto estamos hacia Él. Y ahora recuerdo esto años atrás, cuando estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida y estaba preguntando esto a un pastor bautista en Georgia y le hice algunas preguntas y estaba a punto de hablar con él. Ahora, yo estaba en el punto en el que estaba saliendo del mundo, estaba luchando entre saber qué hacer o no. Tenía 17 años, un hombre importante para mí había muerto, la gente con la que trabajaba no estaba, entonces no tenía ese control de mi vida y estaba en esa búsqueda. Pero tomé esta decisión y quise preguntarle esto a él, porque no sabía hacia dónde estaba yendo. Así que estoy buscando por Dios. Ahora no quería incluso hacer la voluntad de Dios, no quería someterme, pero al menos quería hacer algunas preguntas al respecto, porque quería seguir viviendo mi vida como yo quería. Así que le pregunté a este hombre, le dije, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y esto es lo que me dijo. Él dijo, encuentra aquello que nunca en tu vida harías. Encuentra algo que para ti es algo que no harías en ningún momento en millones de años. Y esa probablemente es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces yo pensé, bueno, entonces no voy a preguntar, ¿verdad? Si la conversación va a ir de esa forma, prefiero evitar esa conversación, ¿verdad? No voy a preguntar. Si de repente voy a estar viviendo en el barro, de repente en Haití, si eso es lo que él quiere pedirme que haga, no voy a preguntar cuál es su voluntad. ¿Nunca has estado en esa posición? Ahora, eso es antes de que sea salvo y después de ser salvo a veces sucedía lo mismo. Lidiaba con la situación de que yo iba a preguntar algo y quería hacerlo a mi manera. Así que no iba a preguntarle a él nada, porque no quería su consejo, quería hacerlo a mi manera. Escucha, y puedo decirte como el pastor principal, diríamos, de esta organización, yo puedo decirte eso. Hay muchas veces en las que no quería escuchar de Dios, quería manejarlo a mi manera. ¿Sabes por qué? Porque yo creía que yo tenía más cuidado acerca del resultado y de mí que Dios tenía de mí. Y yo no iba a preguntarle cuál es su voluntad para mi vida, porque yo creía que Él no estaba pensando realmente en mí, mi bien, lo que me va a traer gozo, lo que me va a traer plenitud. Yo pensaba que Él está jugando un juego conmigo o soy una rata en su experimento. Y la gente religiosa te ayuda a pensar así. Dios te hizo eso para ver lo que vas a hacer. Pensé que Él era Dios. Esto al respecto de que Dios te prueba, para mí sinceramente es una idiotez. Que Dios te prueba. Bueno, el probar involucra que Él no sabe cuál es la respuesta. ¿Verdad? Que no sabe cómo voy a responder. ¿Y de verdad Él se pregunta eso? Porque yo espero que Él sepa más de lo que yo pienso que Él sabe. Yo espero que Él no necesite probarme. Si es verdad que Él conoce todos los cabellos de mi cabeza, bueno, los que solía tener, yo espero que eso sea verdad. Que es verdad que Él puede tomar un grano de arena y contarlos, medir las montañas. Yo espero que Él sepa el final desde el principio. Un hombre que sabe el final desde el principio no necesita probarme, él ya sabe la respuesta.
No tiene sentido para él que me pruebe porque tú pruebas a la gente para saber qué es lo que han retenido y qué van a hacer. De toda la gente que pueda usar y necesitar las pruebas, Jesús no es uno de ellos, ¿verdad? Ahora, cuando él esta pregunta a Felipe, por ejemplo, de cómo vamos a alimentar a esa gente, él dijo todo eso, pero él sabía en su interior, él estaba preguntando, sabiendo todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, porque ya sabía la respuesta, pero no está tratando de entender o descubrir qué va a pasar. Ahora, hay un proceso de prueba y no tengo tiempo para explicarlo, pero Dios te va a pedir que hagas algo para probarte algo, pero no hacia Él. Es lo que pasó con Abraham. Cuando fue a la montaña y probó, Dios probó con esto que el hombre estaba comprometido con él, que era capaz de ofrecer a su hijo, aquel que era preciado para él. Y el Señor, que es justo, le podía decir Satanás, bueno, recuerda que en ese entonces Satanás era el Dios de este mundo, le dijo, mira, tengo un derecho legal de enviar a mi hijo. Tengo un derecho legal porque ha sido probado ahora. Que no se trata de solamente un acuerdo de un lado entre Abraham y yo, es un acuerdo en el cual yo le pido algo a él me lo da. Él me pide algo a mí, yo se lo doy. Este es un acuerdo legal entre Abraham y yo y él lo ha probado. Jesús, cuando fue al monte de la tentación, estaba probando algo. Ahora, esta fue la declaración de guerra del cielo al infierno. Porque déjame preguntarte esto, ¿por qué el nombre de Jesús funcionó antes de que él muera? Bueno, Él es Dios. Bueno, cuando estaba en la carne no lo era. Ok, era Dios completamente en la carne, pero Él se privó de sus privilegios divinos. ¿Cómo es que los discípulos, antes de que Jesús resucite de los muertos y se siente a la derecha de su Padre en el cielo, podían utilizar su nombre para echar fuera demonios? Porque tenía el derecho legal de hacerlo. Y lo obtuvo en el monte de la tentación, porque Jesús fue el monte de la tentación y le declaró la guerra al infierno. Ven, voy a debilitarme a mí mismo intencionalmente. Voy a estar 40 días sin agua. Mi carne va a estar gritándome a mí y te voy a dar la oportunidad de desafiarme, de probarme y hacer que falle. Ven, ven, pruébame en mi identidad, si eres realmente el Hijo de Dios. Convierte esto en pan. Pruébame si soy fiel a Dios o no. Voy a perseguir mi propia ambición. Pruébame si voy a dejar y tomar una salida fácil en el reino de Dios. Pruébame. ¿O es todo lo que tienes? Esto es todo lo que tienes. ¿Hay algo más que quieras decir o hacer? Muy bien, entonces desde este día en adelante, cuando yo baje de esta montaña, cuando tú me ves, te vas a apartar. Cuando alguien use mi nombre, vas a apartarte. Porque recuerda, has encontrado un hombre que es completamente fiel y leal a Dios y que es real delante de Dios. Tú no tienes poder sobre mí. No has encontrado nada malo en mí. Ahora, cuando escuches mi nombre, tienes que moverte y tienes que irte. O voy a volver aquí y vamos a tener esta conversación otra vez. Así que cuando él está caminando, está haciendo saber, no tienes nada. Todos estos chicos solamente tenían sombras y tipos, pero yo soy real. Dios se va a mostrar poderoso a través de mí porque ha encontrado a alguien que es leal hacia él. Sus ojos estaban buscando y ahora él ha encontrado. ¿Verdad? Así que el asunto es, ahora tú tienes a Dios delante de ti, tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida y dices, espero que Dios no me pregunte y que me pida hacer eso que no me gusta. Pero Jesús ha probado ahora, y lo ha probado en varias veces, que Dios no está experimentando conmigo. Hay razones por las que las cosas suceden. Hay una razón por la que Abraham pasó por eso, por la que Jesús pasó por eso. Y se le pidió que haga eso. Dios va a probar algunas cosas, pero Él prueba la fidelidad. Porque Él sabe que tiene un derecho para poder bendecirte y ayudarte. Tiene el derecho de promocionarte. Y quiere promocionarte. No solamente Él te lo ha probado a ti. Tú piensas que eres esto y no lo eres. Tú piensas que no lo eres, pero en realidad sí lo eres.
¿verdad? Pero en última instancia, hasta que tú creas el amor de Dios, vas a cortar la conversación que Dios quiere tener contigo. No quiero pedirle o preguntar cuál es la voluntad o que me pida hacer algo porque estoy temeroso de la respuesta que voy a recibir. Y luego vemos sus instrucciones como si fueran castigo para nosotros. Bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen. Ahora eso es loco. ¿Por qué me harías esto a mí, Señor? Actuamos como si fuese algo horrible de hacer. Y bueno, yo no quiero orar, preguntarle a Dios qué hacer con Rick porque estoy preocupado de que me dé la respuesta y me diga, bueno, solo perdónalo. Eso no es lo que quiero escuchar. Yo quiero escuchar y que me digas que vas a matarlo con un rayo. Eso es lo que quiero escuchar. Verás, Dios, estoy buscando por fuego, Señor. Fuego. Así que verás, leemos esto y pensamos en esto. Ahora, yo recuerdo cuando leí esto, bendice a aquellos que te maldicen, haz el bien por aquellos que te odian o persiguen. Yo decía, Señor, ¿tú quieres que yo sea un trapeador? No, yo pasé mi vida entera entrenando para que nada de esto me pase. No voy a bendecir a aquellos que me maldicen, no voy a hacer bien a aquellos que me odian, no voy a orar por aquellos que me desprecian y me persiguen. Se los voy a hacer a ellos. Si ellos me maldicen, voy a hacer que se arrepientan de haberlo hecho. Y he estado entrenando para eso, ¿verdad? No, no voy a ponerle otra mejilla. Si alguien golpea mi mejilla, voy a golpear todo su cuerpo entero, todas las partes de su cuerpo. Porque tenía este pensamiento de que la razón por la que él me está pidiendo que haga esto es para ponerme en una posición de debilidad. Pero él me decía, escucha, no importa qué tan duro piensas que eres, vas a encontrarte en situaciones que no vas a poder vencer, pero yo puedo. Y si tú empiezas a confiar en mí, entonces voy a ser capaz de protegerte. Voy a ser capaz de cuidar de ti como siempre lo quise, pero necesito que tu voluntad salga del camino. No te voy a llamar a una posición de ser un trapeador, sino a una posición de que nadie pueda tocarte, sino que puedas ser protegido todos los días de tu vida. Soy el Señor tu Dios y estaré contigo. Para eso te he llamado. Te estoy pidiendo que me permitas que yo haga esto. Te das cuenta hasta que empieces a creer eso, hasta que empieces a aferrarte a eso, vas a limitar a Dios y lo que Él quiere decirte y hacer en tu vida, porque tienes miedo de su respuesta. Yo recuerdo una vez estaba saliendo con una chica, estábamos, bueno, quizás no saliendo, pero teníamos esta relación. Yo tenía miedo que el Señor me pida que me case con ella. No quería escuchar esa respuesta. Mi conversación con él era, Señor, voy a hacer lo que me pidas, pero por favor no me hagas casarme con ella. Está bien, es una buena amiga, pero no la quiero de por vida. Nunca has sido un bebé cristiano, ¿verdad? Así que verás, tenía esta impresión de Dios, que su instrucción para mí va a llevarme a un lugar que yo no quiero. Yo no quería estar en el ministerio. Yo pensaba que el Señor nunca ha cometido un error hasta hoy. Este es el único error que haya cometido, elegirme a mí, pero es un error para mí esto. Y bueno, yo pensaba y decía que el ministerio es un castigo y me está haciendo pagar por todos los errores que he cometido. Ahora tengo que lidiar con esta gente y me dice que no puedo pegarle. Es terrible, Señor, lo que me estás haciendo. No solo la congregación, sino los predicadores. Hay muchos predicadores a los cuales que de verdad quería golpearlos. Y uno de ellos estaba a punto de hacerlo, pero no me sentí lo suficiente bien para hacerlo. Y la verdad es que la enfermedad en ese entonces me salvó de hacerlo. Y tenía esta debilidad, así que, bueno, les cuento esta historia después, pero
Eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué pensamos que cada instrucción de Dios, lo que sea que Dios nos diga, va a ser para castigarnos? ¿No dijo Dios acaso que Él hizo las cosas para disfrutarlas? ¿No para limitarnos, causarnos dolor, lamento? Dios hizo cosas para disfrutarlas. Así que cada instrucción que viene de Él, cada dirección, es a donde Él quiere llevarnos. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, recuerda una vez más que Él no te salvó por misericordia, te salvó porque te amaba. Es lo que te está diciendo. La misericordia es algo impersonal. Tú puedes ser misericordioso a la gente que no conoces, pero el amor es personal. Ahora, quería poner eso claro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no por la misericordia, sino por su gran amor, con que nos amó y nos salvó. No te salvó por misericordia, te salvó porque Él estaba enamorado de ti y quería que estés con Él. Pero Dios, que era grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora déjame preguntarte esto. Tienes un Dios que no cambia, ¿verdad? No hay ninguna sombra de variación en él, ¿ok? Su meta principal para salvarte y liberarte es que Él sea capaz de mostrarte su gracia a través de su bondad para siempre, para que en los siglos venideros Él pueda mostrarte las riquezas de su gloria y de su gracia en su bondad para ti, en Cristo Jesús. Esa es su meta, ¿verdad? Esa es su meta. ¿Por qué pensarías que todo eso va a pasar después de que tú mueras todavía? Si esta es su meta principal para salvarte, ¿por qué no aceptamos que ese Dios que ha hecho todo esto por mí, su meta es demostrarme su gracia, demostrarme a través de esa bondad para siempre lo que Él tiene para mí? Ahora, esta es la pregunta. Todo lo que escucho de Él, ¿por qué no sería parte de alcanzar esa meta? Que lo que sea que Él me diga es su manera de utilizarme a mí y hacer para mí que yo pueda ver y mostrarme las abundantes riquezas de su gloria en su bondad hacia mí en Cristo Jesús. Vayamos a Isaías 54. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ahora, esconder tu rostro es cuando la tierra estaba oscura. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Si he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ahora, está hablando aquel que redime. Está hablando a quién? Al redimido. A los redimidos. Somos nosotros. Dice porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi bondad, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Déjame hacerte una pregunta.
¿Tenemos montañas todavía? Sí, así es. Adivina qué es, su bondad no ha sido removida, ¿verdad? Ahora este es el asunto. ¿Por qué es que nos escondemos a nosotros mismos y no queremos escuchar de Dios? Cuando deberíamos entender cuál es su meta hacia nuestras vidas, que su bondad nunca se aparta de nosotros, que Él nos muestra las abundantes riquezas de su gracia. Sí, pero me va a pedir que haga cosas que no quiero. Sí, lo va a hacer. Vas a tener que vencer a tu carne para seguir las instrucciones del Señor. Pero aún ahí, Él te está llevando a caminar en las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad hacia ti. Es para tu bien. Ok, hace algunos años atrás, el Señor me pidió ayudar a este par de hombres que vinieron a mi iglesia. Ya no sucede así, el Señor no me guía a hacerlo, quizás en algún momento, pero en esta ocasión el Señor me pidió que ayudara a estos hombres. Tenían adicciones, uno de ellos a la cocaína y el otro a algo más. Y querían ser libres, o habían probado tratamientos y nada de eso funcionó. Así que el Señor, Él me dijo, estaba hablando con Él y me dijo, quiero ayudarlos. Y le dije, Señor, ¿cómo vamos a ayudarlos? Y me dijo, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que los reúnas a las 4:30 de la mañana en la iglesia. Me dijo, quiero que los lleves a hacer este ejercicio, y era un ejercicio de la Marina. La verdad es un ejercicio demasiado duro y es un ejercicio de resistencia, así que quiero que hagas esto con ellos. Llévalos al santuario, mueve las sillas, que hagan este ejercicio por 45 minutos. Y la verdad es una tortura, para ser sincero. Y después de eso te detienes y los llevas a la palabra. Me dio algunas escrituras personalizadas. Haz eso por 45 minutos. Y luego ellos tienen que decirte cómo van a aplicar al menos un par de estas escrituras al día, y háganlo todos los días. Yo pensé, wow, me siento terrible. La verdad que esto es muy duro. No estaba esperando recibir esta respuesta. Así que fue lo que hice y les dije, ¿de verdad quieren que los ayude? Me dijeron, sí. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Vamos a reunirnos a las 4:30 de la mañana en la iglesia. Vamos a hacer este ejercicio de la Marina. Y la verdad va a ser muy difícil de hacer. Y honestamente, cuando yo hice esto, no podía hacerlo, no podía respirar. Y les dije, luego vamos a sentarnos, leer la palabra por 45 minutos. Y ellos me miraron como, quiero ser libre de las drogas, no que me levantes temprano. Y el Señor me dijo que lo haga. Y yo le pregunté, Señor, por curiosidad, ¿por qué lo haces de esta forma? Y me dijo, es muy simple. Quiero que ellos se puedan levantar a una hora que no están acostumbrados a hacerlo, para que pongan su carne por debajo. Quiero que hagan este ejercicio para que aprendan a decir a su cuerpo qué hacer en lugar que su cuerpo les diga a ellos qué hacer. Y quiero poner la palabra dentro de ellos para empoderarlos, para que puedan decirle a su cuerpo que se detenga. Ok, muy bien, voy a hacerlo. Ahora, este es el asunto. Cuando yo les dije esto la primera vez, no me vieron a mí como, oh, pastor, gracias por esto. La verdad es que es muy emocionante. Estoy esperando poder hacerlo, que es maravilloso. ¿Saben cómo me vieron? Me veían como, se te zafó un tornillo, ¿verdad? Tú eres un hombre de pelea y quieres simplemente hacer esto para divertirte conmigo. Quiero ser libre de las drogas. Tú solamente quieres a alguien que entrene contigo. Ellos no entendían que esto era al 100% para su propio bien, y que yo los amo lo suficiente para hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque ellos no creían, ellos no entendían mi amor por ellos, que Dios va a pedirnos a veces que hagamos algo. Y ahora, para mi conocimiento, creo que fueron 3 meses después de haber hecho ese entrenamiento, ninguno de ellos retornó a las drogas, porque aprendieron a someter la carne y a hacer la palabra. Y no funciona uno sin el otro. No puedes estar sentado haciendo la palabra y nunca someter tu carne, porque no funciona.
Tienes que ser capaz de decirle a tu carne, cállate, no voy a hacer lo que tú me dices. Y por el otro lado, puedes decirle a tu carne, no, no quiero hacer lo que tú dices, pero a menos que estés empoderado por el Espíritu de Dios y las Escrituras, espiritualmente fuerte, eventualmente tu carne va a vencerte. Ahora, este es el asunto. 100% de lo que dije e hice fue por amor, solo que ellos no podían verlo. ¿Sabes que si estás obeso y el doctor te dice que necesitas ejercicio por tu corazón, no es porque está molesto contigo? ¿O podía haber bajado más? Sí, lo sé. Ahora, es verdad. Él quiere que tú puedas lidiar con esto y que puedas vivir más, ¿verdad? Pero, ¿cuántos saben que cuando empieza un proceso así, no es divertido, ¿verdad? Soy el único que piensa así. Bueno, este es el asunto. La meta completa de esto, a pesar de que no te traiga confort, es para que tú estés salvo y saludable. ¿Por qué no creemos eso del Señor? Que lo que sea que Él nos pida que hagamos, incluso si parece difícil, incluso si mi carne no le gusta hacerlo, aquel que me está pidiendo que lo haga está enamorado de mí completamente y la única razón por la que me pediría que haga eso es porque me va a llegar a un lugar en el que Él pueda mostrarme su gracia y su misericordia y ayudarme. Es todo lo que Él quiere hacer. O quizá lo está haciendo por alguien más. Si Él te permite sembrar la semilla de misericordia, ¿qué crees que vas a cosechar? Ambos te hacen un bien a ti. Y voy a cerrar con esto, pero cuando recibimos ofrendas, sí, va a ayudar a la iglesia, va a ayudar al ministerio, pero adivina qué, va a ayudarte a ti en primer lugar, porque está apuntando hacia dónde va tu futuro. No solamente es para nuestro bien, es para tu bien. Es lo mismo con el Señor. Su meta principal es verte a ti bendito, que camines libre, teniendo todo lo que Él compró para ti. Pero podemos cortar todo esto si pensamos que por alguna razón esta conversación con Él me va a llevar a un mal lugar. No importa que Él te pida, siempre es para tu bien. Y si tú no crees eso, vas a limitar tu habilidad de oír de Dios. Amén. ¿Recibieron algo esta mañana? Gloria a Dios, gracias por venir, los amo.